Les invitamos a suscribirse, dar like y dejar su comentario en nuestro canal de YouTube. Damos la bienvenida al señor Raúl García Moreno. Adelante, por favor. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes a todos. A nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje, hoy vamos a iniciar el recorrido en una ciudad inolvidable, una de las grandes ciudades del mundo. Hay escritores y artistas que han dicho, si ellos tuvieran que escoger una ciudad del mundo para vivir el resto de sus días, esa ciudad sería Istambul. Y no es un decir frívolo, sin fundamento. Istambul es una ciudad con un contenido como pocas en el mundo. Es tremendamente vital y es un encuentro de civilizaciones, pero de las más diversas, y que todavía conviven y viven ahí y crecen y progresan. Es decir, no es una ciudad museo donde vamos a encontrar civilizaciones muertas. Al contrario, Estambul es una ciudad totalmente viva. Aturde su vitalidad. Caminar por sus calles es una aventura para los ojos, para la imaginación, para la sensibilidad, ya que nos podemos perder por sus callejones, a veces hasta sentir miedo, porque es muy ajena a nuestras ciudades occidentales, y vemos barrios a veces sórdidos, sumamente pintorescos, y luego nos da el temor de que estamos en un país islámico y que los islamitas son malos. No es cierto, no es tal. El turco es un islamita, ¿qué les puedo decir? Sumamente gentil, abierto de mente, y siempre, ¿qué les puedo decir? Le da la bienvenida a todos los turistas extranjeros. Por supuesto, sí debo advertir que a las mujeres inmediatamente van a sentir el asedio, porque el hombre turco es verdaderamente un ave de presa, y inmediatamente ve una muchacha guapa o atractiva, inmediatamente trata de seducirla, siempre en el buen sentido. Nunca va a ser agresivo ni maltratar a nadie. Estambul es una de las ciudades antiguas, no tan antigua como Roma, ni tan antigua como París. Vamos, originalmente era un puerto casi insignificante llamado Bizancio. Aquí, en este pueblo, llegó Constantino después de una de sus campañas y decidió utilizar su situación privilegiada entre el mar del Mármara y el Mar Negro, y que la unen con canales como es el Estrecho de los Dardanelos y el Bósforo. Entonces es una ciudad naturalmente protegida, como encerrada, y ahí decidió él fundar su capital. Constantino el Grande fue un emperador, bueno, todos lo conocen como el emperador que impuso o que aceptó el cristianismo como una religión de Estado. A partir de Constantino, el Imperio Romano deja de ser un imperio pagano para convertirse en un imperio cristiano. No encontraría el camino tan libre, porque después seguirían sus sucesores, Constancio, Constante, no me acuerdo qué otro, y finalmente llegaría
en el año de 360 de nuestra era, Juliano el Apóstata. Juliano, él era un adorador de toda la tradición grecolatina. Para él, los griegos era el non plus ultra del conocimiento, de la civilización, de la literatura, de las artes en general, y a él se le hacía una desgracia que cayera Roma, todo el imperio romano, bajo una religión restrictiva, como él decía, vamos a llenar de osarios a todo el imperio, hablando de las iglesias. Es decir, como a él no le gustó y luchó por volver a imponer, Juliano el Apóstata, volver a imponer el culto a los antiguos dioses, el culto pagano, pero 3 años después de su lucha, murió en una campaña en lo que actualmente es Irak. Este es el símbolo de Constantinopla, el antiguo emblema de Constantinopla. Aquí podemos ver el inicio de el escudo del águila bicéfala. El águila bicéfala fue después el escudo de los Romanov, el escudo de los alemanes, se difundió por muchas partes de Europa a raíz de Constantinopla. Constantinopla le dio el impulso a este símbolo y hasta la fecha permanece como un símbolo de algunas naciones, el águila de 2 cabezas. Bueno, miren, en el año de 117, esto ya lo hemos visto en varias ocasiones, el Imperio Romano, bajo Trajano, alcanzó su mayor extensión. Desde España hasta Mesopotamia, hasta las bocas del Tigris y del Éufrates y hasta la costa del mar Caspio, en lo que es Armenia. Todo esto es Turquía, todo esto son los Balcanes, gran parte de Europa, la mitad de Inglaterra y toda la costa norte de África. Todo esto era el Imperio Romano en tiempos de Trajano. Al morir Trajano, que empieza el gobierno de Adriano y después de Antonino Pío y después de Marco Aurelio, poco a poco se van perdiendo provincias, sobre todo en los extremos del imperio, porque la verdad, muchos de los emperadores, concretamente Antonino Pío y Adriano y Marco Aurelio, como que no les interesaba mantener territorios en estos extremos. Ahora, un imperio, sobre todo un imperio como el Imperio Romano, no era un imperio realmente productivo, no tenían grandes industrias instaladas, ni, bueno, sí, cultivaban la tierra, pero no con la suficiente abundancia como para dar alimento a toda la población de este enorme imperio. Poco a poco fueron perdiendo o fueron dejando estas provincias extremas hasta que decidieron dividirlo en 2. Diocleciano fue el Diocleciano pocos años antes, unos 30 años antes de Constantino, él decidió dividir al imperio. Primero lo dividió más o menos, no me hagan mucho caso aquí, y después hubo otras subdivisiones hasta formar la tetrarquía. Eran 4 los emperadores que gobernaban en tiempos de Diocleciano. Y la capital del área de Oriente no era Constantinopla, era Bursa.
Finalmente, Constantino decidió, aprovechando la situación y la ubicación privilegiada de Estambul, decidió fundar ahí el imperio. Aquí tenemos más claro cómo está Estambul, el mar Egeo, Grecia, aquí viene Italia, aquí viene el estrecho de los Dardanelos, donde casi se tocan Asia con Europa. Después se forma otro estrecho, después del mar del Mármara, que separa Europa de Asia y une al mar del Mármara con el Mar Negro. A Constantino le gustó esta ubicación, con muchos frentes de agua, donde poder armar defensas, murallas de defensa, y él creó allí, en este punto, miren, quienes conozcan Istambul, aquí está el Cuerno de Oro. Este es el Bósforo, aquí se une con el mar del Mármara. Es un hermoso paisaje. Además, el ruido que hay en Istambul o en Estambul cuando estamos en el puente de Gálata, por ejemplo, tomando un café, ese continuo sonido de las bocinas de los barcos que llegan y que se van, es fascinante. Y uno ve barcos que pasan, barcos blancos, barcos cafés, de todos colores. Nunca se me olvidará, en un viaje que hicimos con la línea francesa Paquet, que era un viaje era un crucero musical, que afortunadamente fui invitado, porque tocaban grandes músicos a bordo. Cuando pasamos por aquí, me acuerdo que los pasajeros, muchas chicas francesas y todo, iban en bikinis, nos llevaban las charolas con vinos, y por el otro lado pasaban los barcos soviéticos. El Renaissance, que era el barco en el que íbamos hacia el Mar Negro, era blanco, y los otros barcos soviéticos eran color negro, con esta franja rojiza. Y desde la cubierta podíamos ver a estos rusos viéndonos a través de los catalejos, como viendo la decadencia de Occidente, viendo la orgía y el desenfreno del mundo occidental, que no era tal, era simplemente que íbamos a bordo de un viaje de paseo, pero se nos quedaban viendo así yo creo que en el fondo con mucha envidia. Fue por este barco, nosotros íbamos rumbo a Varna, en Bulgaria, ellos iban pues a destinos diferentes, y aquí pasamos frente al Cuerno de Oro. El Cuerno de Oro es como un brazo de mar, unido por el puente de Gálata y otros puentes. Actualmente ya hay más puentes, y es bellísimo. El agua azul, azul, entra en el corazón de la ciudad y la separa la región de Gálata de lo que es el antiguo Estambul o Constantinopla. Aquí en esta punta, aquí la tienen, es donde se encuentra todo el tesoro, o de los grandes tesoros de esta ciudad. Aquí tenemos, por ejemplo, el Gran Palacio de los bizantinos, que en la actualidad pues ya está muy deteriorado y ha sido sustituido por un palacio que construyeron y que habitaron
los sultanes turcos, que es Topkapı. Topkapı se encuentra en esta región. Aquí está Topkapı, aquí está el Gran Palacio, aquí está Santa Sofía, que es como la guardiana de Estambul. Aquí está el hipódromo construido por Constantino, y aquí vemos la muralla de Constantino, rematada más al norte por la maravillosa muralla de Teodosio el Grande. Esta muralla es una de las murallas más bellas, más importantes del mundo. No tiene la longitud de la muralla china. Yo creo afirmar, haciendo un lado la muralla china, que entre las dos murallas más, ¿qué les puedo decir?, más impresionantes del mundo, está la muralla de Teodosio el Grande en Estambul, y en la India la muralla de Kumbhalgarh, que es otra muralla colosal digna de ser visitada. Este es actualmente, bueno, el Estambul moderno ya ha crecido extramuros y forma colonias, de las cuales hablaremos en la próxima sesión, pero por lo pronto sí les quería mostrar el Estambul o el Bizancio. Hoy nos vamos a concentrar básicamente en la Constantinopla bizantina. Allí tenemos una imagen idealizada de Constantino el Grande. Aquí Constantino aparece incluso guapo. En cambio, aquí tenemos otra, quizá más realista, donde tiene una cara de asesino. Si nos topamos con alguien con este aspecto, o es porque es el carnicero, o es porque es un asesino. Pero fue un hombre muy duro y, sin embargo, puso los cimientos de una de las ciudades emblemáticas de nuestro mundo. Aquí tienen una especie de maqueta de lo que era la antigua Constantinopla. Constantino fue el que le puso el nombre de Constantinopla. Aquí está el hipódromo, el Gran Palacio, que es un enorme conjunto de palacios, casas, ministerios. Y siguiendo el mismo patrón de Constantino, es el retrato, un retrato bastante fiel de Teodosio el Grande. Teodosio el Grande, él resultó ser más fanático. Constantino, pese a que su mamá era una santa, Santa Elena, Teodosio ya fue más fanático. Él era un hombre muy cerrado, no era abierto. Él prohibió las Olimpiadas, él prohibió los cultos y los rituales que se hacían en Eleusis. Él prohibió muchas cosas y él fomentó la persecución de Hipatia y todos los sabios griegos en Alejandría, al grado que a él se le atribuye la destrucción de la biblioteca de Alejandría, a pesar de que mucho se ha dicho que fueron los árabes. Gran parte de la destrucción, aquí ya no les puedo decir quién fue el peor de todos, pero Teodosio, a través de su obispo
en Alejandría, que era Cirilo, que después pasaría a la historia como San Cirilo de Alejandría. Él fue el que mandó quemar muchos de los textos paganos que había en esta biblioteca de incalculable valor. Imagínense toda la obra de Esquilo, de Eurípides, obras desconocidas de Platón, de Aristóteles, de muchos de los presocráticos, de Eurípides, en fin, la destrucción es un paso. Se ha dicho que el hombre, que la civilización se atrasó 200 años con esa quema de la biblioteca. No sabemos realmente. Esto es un decir que se saca a la imaginación, y no sabemos realmente si fueron 200 años lo que se perdió, pero sí el acervo de cultura humana perdió una infinidad de tesoros, como pueden ser muchas de las obras de Esquilo, de Eurípides, de Sófocles, escritos de Platón, en fin. Todo esto fue quemado, y después la directora de la Biblioteca de Alejandría, no por instrucciones de Teodosio, sino por un celo extremo de Cirilo de Alejandría, el obispo. Él quiso llevar al extremo esta destrucción de obras paganas, y entre las destrucciones que hizo fue la de Hipatia, que era la directora de la biblioteca de Alejandría. Hipatia, una mujer sumamente interesante. Les recomiendo que vean una película que se llama Hipatia, con esta actriz Raquel Weisz, sumamente interesante, es buena película, donde les habla de las teorías que ella tenía con respecto a los planetas. Ella sí creía que el Sol estaba en el centro del universo y que los planetas girábamos alrededor del Sol. Una teoría que San Cirilo y la Iglesia Católica desecharon, porque Cristo, es decir, Dios, no podía haber nacido en otro lado que no fuera el centro del universo. Y por esta razón sacrificaron a Hipatia, la abrieron, la desollaron con conchas de abulón, y bueno, esto se considera uno de los crímenes provocados por la fe, que tanto acusamos a los musulmanes. Bueno, pues entre los primeros cristianos hubo atrocidades en ese sentido. Bueno, Teodosio, él mandó traer de Egipto este obelisco. Egipto siempre fue un gran proveedor de obeliscos para para Roma, para Constantinopla. Perdónenme, es que tiré el mouse. Y aquí está el obelisco en Constantinopla, en la vieja Constantinopla, que es el obelisco de Teodosio, traído de Luxor. Y aquí está la base del obelisco. Aquí arriba es donde empieza el obelisco. Y aquí está Teodosio y todo su séquito, los fieles, etcétera. Es toda una alegoría del cristianismo ya instalado en Constantinopla. Aquí podemos ver las murallas. Esta concretamente es la muralla de Rumeli Hisar. Rumeli Hisar se construyó muy cerca de Constantinopla. Constantinopla
tuvo crecimientos y decrecimientos. Era una especie de sístole y diástole. Se agrandaba de repente el imperio, ya ocupaba los Balcanes y toda la península de Anatolia, incluso toda la costa del norte de África, y a veces lo perdía, lo volvía a conquistar, dependiendo de cuáles eran las dinastías y los emperadores que gobernaban. El último emperador fue Constantino XI, Constantino Paleólogo. Muy cerca en tiempos de Constantino Paleólogo, ya Bizancio o Constantinopla era simplemente una especie de islote rodeado del Imperio Otomano, rodeado de turcos por todos lados. Él pidió ayuda a Occidente, a los otros pueblos cristianos, nunca le hicieron caso. Un día, el Mehmed II se le ocurre, muy cerca de las fronteras y de las murallas de Constantinopla, construir la muralla de Rumeli-Hisar. Es esta. A lo cual hubo una protesta airada del emperador bizantino, y a lo cual le contestó Mahmud, le dijo: yo lo construyo donde yo quiero. Y bueno, pues ni modo. Ahí tenía ya controlado todo el paso desde el Mar Muerto, desde el Mar Negro, perdón, a lo que es Bizancio. Y estas son las murallas de Constantinopla. Cuando visitamos Constantinopla, rara vez incluimos un paseo por las murallas. Yo considero que es importantísimo hacer esta visita, a ver estas inmensas murallas que en su tiempo fueron inexpugnables. Incluso al asedio musulmán le costaron mucho trabajo, y si no ha sido por la ayuda de un tal Orbón, que era un cañonero, tengo entendido de origen húngaro, que primero, dice la leyenda, que primero fue a ofrecer sus cañones al Imperio Bizantino, y como no tenían dinero para pagarle, entonces se fue al otro lado con los musulmanes, y Mahmud, cuando vio ese cañón poderosísimo, se dio cuenta que con ese sí podía destruir las murallas, y mandó construir varios. Pero en la actualidad, la visita de estas murallas creo que es algo indispensable. Son algunas de las murallas más impresionantes, les repito, después de las de Kumbhalgarh, o junto con las de Kumbhalgarh en la India, y de la muralla china, que nunca se logra apreciar de golpe, siempre vemos un trozo. La muralla de Constantinopla es colosal, es la más grande muralla europea, sobrepasa todas las ciudades amuralladas. Por ejemplo, Ávila, que no niego que su muralla es hermosísima, pero no tiene la magnitud, la grandeza, el poderío que todavía muestra la muralla de Constantinopla. ¿Y qué les puedo decir? Las murallas de Roma no tienen nada que ver al lado de la muralla de Constantinopla. Las murallas de Carcassonne son muy bonitas, con sus cucuruchos, muy de cuento medieval, pero no, el portento de estas murallas bizantinas es algo extraordinario. Hay que verlas,
hay que recorrerlas. Yo sí les sugiero que hagan un paseo, si pueden a pie, es largo, si no, aunque sea en coche, pero vayan a verlas. Es uno de los grandes tesoros de la historia. Esta es una maqueta de lo que eran las murallas de Constantinopla. Y aquí vemos estas murallas siendo ya asediadas, siendo conquistadas por los turcos. El cañón que Orbón construyó para los turcos pues era un cañón enorme con las municiones eran unas piedras redondas. Yo vi una, no la pude cargar. Entonces es una bola como de, estoy tanteando, pero como de 40 centímetros de diámetro. Y con eso, al principio era un cañón, y después fue otro, y después otro. Y Mahmud, con una habilidad y con una organización fuera de serie, él logró construir varios cañones y de repente toda esta lluvia de municiones empezaron a destruir la muralla de Constantinopla. Se dice que por descuido, pudo haber sido descuido, pudo haber sido traición, quedó una puerta abierta, una de las puertas menores se quedó abierta y los turcos la descubrieron y por ahí empezaron a entrar. Y cuando vieron los cristianos que estaban dentro a los turcos, pensaron, ya invadieron, ya tomaron Constantinopla, se horrorizaron, salieron en estampida y en ese momento Constantino XI, el paleólogo, armándose de todo valor, él dijo, yo lucho hasta la muerte. Esta ciudad no me la quitan más que muerto. Y se lanzó a la pelea en un gesto heroico verdaderamente. Es uno de esos grandes episodios en la historia humana, la audacia con la que este rey, encabezando a los pocos que le seguían, se fue en contra de los turcos, finalmente fue decapitado, su cabeza fue ensartada en una lanza y cuando lo levantaron se dieron cuenta de que Constantinopla había caído. Esto fue en mayo de 1453. Ahí acabó, se puede decir, se cerró el capítulo de la Edad Media. Ahí comenzaba ya el Renacimiento. Ahí nació otra Europa. El legado que nos ha dejado Constantinopla o Bizancio es incalculable. Les quería mostrar tanto Teodosio como después Justiniano. Justiniano es el constructor de Santa Sofía. Crearon cisternas para acumular el agua, para surtir a la ciudad, y estas son las cisternas de la basílica, que así se llaman. Miren,
y se pueden visitar perfectamente. Y les recomiendo que las visiten. Es uno de estos panoramas extraños, sombríos, maravillosos, y por supuesto ver a estas gorgonias. Las ponían de cabeza, medusas o gorgonias, como le quieran llamar, las ponían de cabeza porque así evitaban que su mirada pudiese convertirnos en piedra. Estos son restos de la primera basílica de Santa Sofía. Quiero aclarar algo. Santa Sofía no se refiere a una santa, se refiere a la santa sabiduría, a la santa sabiduría divina. Todavía en el Hagia Sofía, en Santa Sofía, se encuentra este Pantocrátor. Durante un tiempo fue cubierto con lienzos. Fíjense, dentro de todo, no fue destruido. Yo creo que los mismos turcos se dieron cuenta de la belleza de este mosaico y simplemente durante las ceremonias islámicas lo cubrían con una cortina. Y aquí tienen el mirar dentro de Santa Sofía. Como ya les he comentado, el mirar es la parte hacia donde todo mundo debe orientarse, mirar para dirigir sus oraciones a la Meca. Y aquí está la fuente de las abluciones. A la entrada de Santa Sofía. Esta es una virgen que tampoco fue destruida y que era cubierta por telas. Espero que actualmente no vayan a caer, porque Santa Sofía primero fue una iglesia. Fue una iglesia primero católica, después ortodoxa, hasta el año de 1453, en que fue convertida en mezquita. Y duró mucho tiempo como mezquita hasta que finalmente la convirtieron en museo. En la actualidad es otra vez mezquita y esperemos que se respeten algunas de las piezas. Este es un mosaico del emperador Justiniano. Y ella es su esposa, la emperatriz Teodora. Se dice que Justiniano abolió la orden que las prostitutas no podían casarse, porque antiguamente no podían casarse. Y se dice que esto lo hizo porque Teodora era una prostituta. Y esto se le ha criticado, lo cual, ¿qué tiene? ¿No? De algo tendría que comer la mujer. Y aquí tienen Santa Sofía. Santa Sofía, que es la guardiana, la protectora de esta ciudad maravillosa. Originalmente no era mucho más sencilla. Poco a poco se le fueron añadiendo capillas, contrafuertes, otros espacios para, pues, ampliándola. Este es el interior de Santa Sofía.
Antes de San Pedro, era la iglesia más grande del mundo cristiano. Durante 1000 años fue la iglesia más grande del cristianismo. Aquí tienen otra vista. Estos medallones escritos en árabe son musulmanes y son los nombres de los ancestros o de las familias de Mahoma. Esta es la cúpula de Santa Sofía. Y este es el plano. Aquí está la puerta principal, aquí está la cúpula y este es el ábside. Aquí tenemos una maqueta. Aquí está el minarete, la cocina para los pobres, que todavía existe, el tesoro, la cúpula, los 4 minaretes, la antigua madrasa. Recuerden que las madrasas son las escuelas coránicas. Y aquí están contrafuertes que se instalaron después para proteger de algún colapso la basílica. Y esto es un plano de Constantinopla, un plano simplificado de la Constantinopla, el hipódromo, que todavía quedan restos, el Palacio Imperial, del cual ya prácticamente no queda nada, Santa Sofía, y hacia acá está el Palacio de Topkapi, que veremos en la próxima reunión. Ahora estamos haciendo un recorrido rápido y breve por lo que es la Constantinopla bizantina. Ahora, el imperio bizantino fue un imperio extraordinario. Mucha gente dice, incluso historiadores como Gibbon y otros, hablan de que era un caos de imperio, un desorden de emperadores. ¿Qué les puedo decir? Era la contraparte del Imperio Romano. Y no, eso es falsear una realidad. Constantinopla sí fue en un momento dado una ciudad, como todas las grandes ciudades, donde el vicio era parte de la vida diaria. Los burdeles y las conductas extremas, las orgías, pero no era la vida diaria. La vida diaria es la de un pueblo que trabajaba mucho, que tenía comercio en muchas partes del mundo, que se hizo inmensamente rica, al grado que en el siglo XIII, Inocencio III, el Papa Inocencio III de Roma, convocó a una cruzada, la Cuarta Cruzada, con el fin de recuperar Jerusalén, entrecomillado. La idea es conquistar Constantinopla. Y la verdad lo lograron. Llegaron la flota veneciana, que fue su fuerte, la flota de Génova, pero sobre todo la veneciana, llegaron, invadieron Constantinopla, nunca fueron a Tierra Santa, destituyeron al emperador romano y durante 50 años establecieron un imperio que se llamaba el Imperio Latino, que duró aproximadamente 50 años. Estos son restos de lo que era el antiguo Palacio Real.
parte de las murallas. Este es Rumeli Hisar. Aquí pueden ver Constantinopla, ya rodeada de casi todo su sultanato. El imperio de Nicea fue haciéndose más chica cada vez, hasta que nada más quedó como un islote en medio del mundo musulmán y finalmente fue conquistada. Aquí tenemos una pintura de Delacroix que narra la conquista de Constantinopla. Aquí tenemos la destrucción de las murallas. Este es uno de los ángeles que fue rescatado. Actualmente, tengo entendido, se encuentra en Rusia. Aquí pueden ver el Bósforo. Y este es una imagen quizá idealizada de lo que fue Constantino Paleólogos o Constantino XI Paleólogos, el último defensor de Constantinopla. Y este es Mahmed o Mohamed II, el conquistador. Cuando llegó él a Constantinopla, con estos cañones se conservan en el Museo de Estambul, que es otro de los puntos que no pueden perderse. Ver el museo de Estambul es una maravilla. La cantidad de sarcófagos que van a encontrar. Hay uno incluso que se le atribuye que es el sarcófago de Alejandro Magno. Y con esto terminamos nuestro recorrido para continuar la próxima semana con Turquía 5, que vamos a hablar de la Turquía de los musulmanes, la Turquía otomana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Les recordamos dar like, activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.